Bienvenidos a otra historia sobre Chitin Taleslav. Estamos muy emocionados de tenerte aquí y creemos que realmente disfrutarás la historia de hoy. Así que sin más preámbulos, comencemos. Las llaves de Zephyr Blackwood tintinearon mientras buscaba a tientas la cerradura, un ramo de orquídeas azules en un brazo y una pequeña caja de terciopelo guardada de forma segura en su bolsillo. La casa estaba normalmente silenciosa cuando entró, el silencio presionando contra sus oídos como una fuerza física. «Lyra», gritó. Su voz resonó en las habitaciones vacías. Ninguna respuesta. Algo no estaba bien. Los ojos de Zephyr recorrieron rápidamente, detectando los sutiles signos de perturbación. Un marco de fotos yacía boca abajo sobre la mesa auxiliar. Su lugar habitual se veía empañado por su ausencia. Cuanto más se adentraba en la casa, peor se hacía la injusticia. En la cocina, la taza favorita de Lyra yacía rota en el suelo, con los fragmentos esparcidos como estrellas caídas. Su bolso yacía abandonado sobre el mostrador, su contenido intacto. De repente, las orquídeas se sintieron pesadas en sus manos. Sus delicados pétalos eran una burla de la celebración que había esperado. El corazón de Zephyr se aceleró mientras caminaba hacia la sala de estar. El teléfono de Lyra yacía sobre la mesa de café, la pantalla entrecruzada por una red de grietas. Lo recogió con cuidado, como si fuera a morderlo. La grieta se extendió desde el centro como los zarcillos de una siniestra conspiración que llega a su vida. Con dedos temblorosos, sacó su propio teléfono y marcó el número de Iris Yao. La mejor amiga de Lyra respondió al tercer timbrazo, su voz extrañamente alta. «Hola, Zéfiro». «Iris, ¿has visto Lyra? Ella no está en casa y las cosas se ven raras». Hubo una pausa que fue demasiado larga para ser natural. «No, no la he visto. ¿Está todo bien?» La sospecha de Zephyr crecía con cada palabra tartamudeada. Iris estaba ocultando algo. Su comportamiento habitual se desmoronaba bajo el peso del secreto que guardaba. «¿Estás seguro de que no has sabido nada de ella?» «Lo siento, Zéfiro. Realmente no sé dónde está». Las palabras salieron demasiado rápido, unas a otras como piedras en el muro del engaño. Después de colgar, Zephyr se encontró en su dormitorio, atraído allí por un instinto que no podía nombrar. Sus ojos se posaron en el joyero de Lyra, una pieza de madera ornamentada que habían comprado en su luna de miel. Algo le molestaba en el fondo de su mente. Lo abrió y trazó los contornos familiares con los dedos. Luego hizo una pausa. ¿Era esa una costura donde no debería haberla? Mientras presionaba suavemente, sintió un clic y se abrió un doble fondo. Dentro había un teléfono portátil. Su plástico barato contrastaba marcadamente con las elegantes joyas de Lyra. Las manos de Zephyr temblaron cuando lo encendió. Los mensajes que llenaban la pantalla tenían un código que no reconocía, hecho que lo sacudió hasta los huesos. Era un criptógrafo de primer nivel, por el amor de Dios. Cuando no pudo entenderlo de un vistazo, el estridente timbre de su teléfono atravesó sus pensamientos como un cuchillo. La voz ronca del detective Nolan Frost llegó a sus oídos antes de que pudiera siquiera saludar. «Señor Blackwood, encontramos a su esposa apenas con vida en un motel. Tienes que venir ahora». Las palabras golpearon a Zephyr como un golpe físico. Tropezó y se agarró al borde de la cómoda. Lo que pasó es que ella simplemente... Aquí lo interrumpió Frost, con voz sombría. «Hay más de lo que parece». Cuando Zephyr salió furioso por la puerta, la caja de terciopelo cayó olvidada de su bolsillo. El collar de zafiro del interior brillaba en la luz tenue, prueba del amor que creía conocer. El motel Starling se alzaba frente a Zephyr. Su letrero de neón parpadeaba débilmente en el crepúsculo. El hedor acre a goma quemada y gasolina flotaba en el aire, un rastro acre que le revolvía el estómago. Los coches de policía formaron una barrera alrededor de la escena del crimen, y sus luces iluminaron el mundo con destellos rojos y azules alternos. Cerca había una ambulancia con las puertas traseras abiertas como la boca de un animal paciente. Y allí, envuelto alrededor de un poste de luz como una grotesca instalación de arte moderno, estaba un Porsche rojo destrozado. El detective Frost emergió del caos. Su rostro curtido era una máscara de sombría determinación. «Señor Blackwood», dijo, asintiendo a modo de saludo. «Tu esposa tuvo un accidente con Caspian Bex, su ex de la universidad. Conducía bajo los efectos del alcohol». Los pensamientos de Zephyr dieron vueltas. ¿Bex del Caspio? Lyra nunca lo había mencionado. Las siguientes palabras de Frost impactaron aún más. «Pero hay más en esto de lo que parece, señor Blackwood». Antes de que Zephyr pudiera presionar para obtener más detalles,
Un movimiento llamó su atención. Los paramédicos sacaron una camilla y Lyra yacía sobre ella, con el rostro pálido y cubierto de feos moretones que apuntaban como dedos acusadores a un perpetrador invisible. Sus miradas se encontraron en el caos de la escena del crimen. Lyra extendió su mano débilmente. Su voz apenas era más que un susurro. «Cariño, lo siento mucho. Fue un accidente». Las palabras parecían tener un peso más allá de su simple significado, llenas de secretos y mentiras. Zephyr se dio la vuelta, incapaz de soportar verla. Sus ojos se posaron en un maletín entre los escombros esparcidos, cuyo contenido se derramó sobre el asfalto. Vislumbró lo que parecían ser documentos secretos antes de que un oficial uniformado se apresurara a recogerlos. Mientras regresaba a su auto, escuchó una conversación ahogada entre dos paramédicos. «¿Has visto esas insignias? ¿Autorización de alto nivel? Hombre. Sí, y esos discos duros cifrados. ¿Qué diablos estaban haciendo aquí?» Los pensamientos de Zephyr dieron vueltas. Las piezas de un rompecabezas más grande comenzaron a tomar forma. ¿En qué se había metido Lyra? Más importante aún, ¿en qué lo había metido ella? Los pasillos estériles de la sede de la Agencia Nacional de Ciberdefensa parecían más fríos de lo habitual mientras Zephyr se dirigía a su oficina. Los acontecimientos de las últimas horas lo habían hecho sentir como un extraño en su propia vida. Con práctica facilidad, pasó por alto los protocolos de seguridad estándar y accedió a los archivos personales de la agencia. Sus dedos volaron por el teclado, buscando un nombre que nunca pensó que necesitaría saber. Caspian Vex. Allí estaba, contratado como consultor de ciberseguridad hace 3 meses. Los ojos de Zephyr se entrecerraron. Era un título vago, del tipo que se utiliza cuando alguien necesita acceso pero no quiere llamar la atención. Banderas rojas se extendieron por su mente. Presta atención a una advertencia a la vez. Él no lo había notado. Mientras quemaba el aceite de medianoche, Zephyr casi saltó de su piel. Raven Theo estaba en la puerta, examinando con ojos penetrantes su aspecto desaliñado y los archivos secretos en su pantalla. Raven dudó, sopesando sus opciones. Luego tomó una decisión y le indicó que entrara. «Necesito tu ayuda, pero esto quedará entre nosotros en un espacio seguro, lejos de miradas y oídos curiosos». Zephyr describió la situación. Raven escuchó. Su mente brillante ya conectaba puntos que ni siquiera había visto todavía. «Necesitamos revisar los registros de acceso», dijo, mientras sus dedos bailaban sobre un teclado. «Si lo que dices es cierto, debería haber un patrón». Las horas pasaron en una bruma de código y cafeína mientras los primeros rayos de sol entraban por las ventanas. Tenían su respuesta. Una serie de pequeñas pero estratégicas violaciones de seguridad en los últimos 6 meses, todas ellas atribuidas a las credenciales de Zephyr. Pero las marcas de tiempo, ni siquiera estuve en el edificio para algunas de ellas, murmuró Zephyr. La voz de Raven era sombría. Alguien aprovechó tu acceso y borró muy bien sus huellas. Cavaron más profundamente, siguiendo las migas de pan digitales a través del laberinto de los sistemas de la agencia, y luego lo encontraron. Conexiones fragmentadas entre Caspian Vex y las conversaciones sobre un grupo conocido como Cyber Syndicate en la Dark Web. «He oído rumores sobre ella», dijo Raven, con el rostro iluminado por el brillo de la pantalla. «Están planeando algo grande, un ciberataque que podría afectar a naciones enteras». El impacto golpeó a Zephyr como un golpe físico. Lyra había usado su matrimonio como tapadera y pasó información secreta al Cyber Syndicate a través de Caspian. ¿Pero por qué? ¿Qué podría llevarlos a traicionarlo no solo a él, sino a toda su nación? Con manos temblorosas, sacó el teléfono desechable que había encontrado en el joyero de Lyra. Los mensajes cifrados que antes lo habían desconcertado ahora parecían burlarse de él con su secreto. «¿Puedes romper esto?», preguntó, entregándole el teléfono. Sus ojos brillaron desafiantemente. «Dame 1 hora». 53 minutos después, el grito triunfante de Raven rompió el tenso silencio. «Cuenta conmigo». Zephyr se inclinó sobre su hombro. Su corazón latía con fuerza mientras los mensajes decodificados llenaban la pantalla. Sintió que los últimos restos de su mundo se desmoronaban a su alrededor. Lyra no solo tuvo una aventura o robó información. Ella era una agente encubierta del sindicato y había planeado infiltrarse en la agencia a través de él hace años. Toda su relación, su matrimonio, su vida en común, todo había sido una mentira. Cuando el peso de la traición lo golpeó, Zephyr se agarró al borde del escritorio y sus nudillos se pusieron blancos. Creía vivir una historia de amor. En cambio, sin saberlo, había sido un peón en un juego internacional de espionaje.
Y ahora había llegado el momento de cambiar las reglas. El olor a antiséptico del pasillo del hospital llenó la nariz de Zephyr mientras se dirigía a la habitación de Lyra. Bajo su brazo había un sobremanila que contenía papeles de divorcio, un recordatorio constante de la traición que había destruido su mundo. Habitación 307. Zephyr se detuvo a la puerta, desviando su atención hacia lo que había delante de él. La abrió y las bisagras chirriaron suavemente como para protestar por la intrusión. La blancura estéril de la habitación del hospital contrastaba marcadamente con la calidez que alguna vez irradiaba su hogar. Lyra yacía en la cama, luciendo pequeña y vulnerable con su bata de hospital. Sus ojos se abrieron cuando lo vio y una mezcla de emociones cruzó su rostro. Alivio, miedo y algo más que Zephyr no podía identificar. «Zephyr», comenzó con la voz quebrada. «¿Puedo explicarlo?». Él la interrumpió levantando la mano y su rostro era una máscara impasible. Sin decir palabra, colocó un sobremanila sobre su mesita de noche. El silencioso golpe pareció resonar en el silencio de la habitación. Los ojos de Lyra se dirigieron al sobre y luego de nuevo a Zephyr. La comprensión apareció en su rostro, seguida de pánico. «Por favor, déjame». La puerta se abrió de nuevo, cortando sus súplicas. Caspian Bex entró, con el brazo en cabestrillo y un feo corte en la frente. La sonrisa engreída en su rostro se desvaneció levemente cuando registró la presencia de Zephyr. «Bueno», dijo Caspian arrastrando las palabras, recuperándose rápidamente. «A menos que sea el hombre del momento». La mandíbula de Zephyr se apretó y sus manos se cerraron en puños a los costados. La tensión en la habitación era palpable y lo suficientemente fuerte como para cortarla con un cuchillo. Las siguientes palabras de Caspian golpearon como un mazo. «Supongo que deberíamos presentarnos. Zephyr Blackwood conoce al encargado de Lyra en Zipper Syndicate». «Oh, espera, ese soy yo». La fuerte inhalación de Lyra fue el único sonido en la habitación. La mente de Zephyr se aceleró mientras procesaba esta nueva información. Él lo sospechaba, por supuesto, pero al escucharlo lo confirmó tan descaradamente. «¿Qué quieres?». Zephyr logró recomponerse, su voz baja y peligrosa. La sonrisa de Caspian se hizo más amplia, directo al grano. «Me gusta eso». Se sentó en una silla e hizo una leve mueca cuando en movimiento sacudió su brazo herido. «Queremos tu cooperación, Zephyr. Su experiencia, su acceso. A cambio, no se nos permite revelar ciertas indiscreciones de su pasado». La sangre de Zephyr se congeló. ¿Cómo podrían siquiera saberlo? «Así es», continuó Caspian, claramente divirtiéndose. «Lyra ha descubierto una violación ética bastante interesante de tus primeros días en la agencia. No nos gustaría que esto saliera a la luz, ¿verdad?». El rostro de Zephyr permaneció inexpresivo, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba tiempo, tenía que pensar. «Yo necesito algo de tiempo para pensar en ello», dijo, permitiendo que un atisbo de vulnerabilidad se filtrara en su voz. Caspian asintió, aparentemente satisfecho. «Tómate el tiempo que necesites. Estaremos en contacto». Cuando Zephyr se dio vuelta para irse, su mano tocó la tarjeta de recuperación en su bolsillo. Con un suave movimiento lo colocó sobre la mesita de noche de Lyra, justo al lado de los papeles del divorcio. El dispositivo de escucha de alta tecnología escondido en su interior captaría cada palabra pronunciada en esta sala. Con una última mirada inescrutable a Lyra, Zephyr salió y el primer paso de su contraestrategia estaba en movimiento. El juego había comenzado y él quería ganar. La oficina de Artemis Steele era una fortaleza dentro de una fortaleza. Zephyr había estado aquí innumerables veces antes, pero nunca así, nunca con el peso de la traición y la conspiración colgando sobre su cabeza. La propia directora Steele era una presencia impresionante. Sus agudos ojos parecían atravesarlo mientras exponía todo lo que había descubierto. El teléfono desechable, las brechas de seguridad, el Zipper Syndicate, la verdadera identidad de Lyra. No se guardó nada. Cuando terminó su informe, Steele se reclinó en su silla y juntó los dedos debajo de la barbilla. El silencio continuó, roto solo por el suave tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Finalmente ella habló. «Esto es más profundo de lo que jamás imaginamos». Entrecerró los ojos mientras asimilaba la información. «Tenemos que utilizar esto a nuestro favor». Zephyr asintió, aliviada de creerle. «¿Qué sugiere, director?». Una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en el rostro de Steele. «Lo convertiremos en un agente doble, señor Blackwood. Dar información falsa a Lyra y Caspian. Úselos para descubrir toda la operación del Zipper Syndicate desde adentro hacia afuera.
El plan era audaz, peligroso y exactamente lo que Zephyr esperaba. «Estoy dentro», dijo sin dudarlo. Durante las siguientes semanas, Zephyr llevó una doble vida precaria. Para Lyra y Caspian, parecía ser un cómplice reacio que transmitía fragmentos de información secreta cuidadosamente seleccionados. Cada dato era información errónea cuidadosamente elaborada diseñada para engañar al Zipper Syndicate, aunque en la superficie parecía valiosa. Lyra, ya fuera del hospital, lo observaba con una mezcla de sospecha y esperanza. Zephyr desempeñó su papel a la perfección, dejando brillar la desgana y el resentimiento suficientes para hacer que su colaboración fuera creíble. Caspian, por su parte, parecía disfrutar de su supuesta victoria. Su sonrisa engreída y sus palmaditas condescendientes en la espalda le pusieron la piel de gallina a Zephyr, pero lo soportó todo por el bien de la misión. Una noche, mientras Zephyr estaba sentado en su oscura sala de estar, monitoreando las señales del dispositivo de escucha que había colocado en la habitación del hospital de Lyra, escuchó una conversación que lo sacudió hasta los huesos. Todo va según lo planeado. Llegó la voz de Lyra, metálica pero clara. «Zephyr está cooperando tal como prometiste». «Bien», respondió una voz masculina ronca. A Zephyr se le cortó la respiración cuando lo reconoció. El detective Nolan Frost. «Manténlo bajo control. No podemos permitirnos ningún error tan cerca de la final». Los pensamientos de Zephyr dieron vueltas. El detective Frost, el hombre responsable de investigar el incidente del motel, estaba en la nómina de Zipper Syndicate. La conspiración fue más profunda de lo que jamás imaginó. Con el paso de los días, el precio de su engaño se hizo evidente. Se formaron círculos oscuros bajo sus ojos y sus movimientos se volvieron nerviosos e impredecibles. Raven, siempre observadora, no pudo evitar darse cuenta. «Zephyr», dijo un día, arrinconándolo en una habitación segura de la NCDA. «¿Qué te pasa? Y no me digas que no es nada. Te conozco mejor». Por un momento, Zephyr consideró ignorarla, pero la preocupación en sus ojos, la preocupación genuina en su voz rompió sus defensas en un momento de vulnerabilidad. Se sintió vulnerable y le confió la confusión emocional que estaba atravesando. «Siento que me estoy perdiendo», admitió. Su voz apenas era más que un susurro. «Cada mentira, cada información falsa que transmito es como destruirme a mí mismo». Raven escuchó en silencio. Su presencia era un ancla reconfortante en la tormenta de sus emociones. Cuando terminó, ella le puso una mano en el hombro y su tacto lo estabilizó. «No te perderás», dijo con firmeza. «Uno lucha por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Ese eres tú, Zephyr. Nunca lo olvides». Sus palabras simples pero poderosas le dieron a Zephyr la fuerza para continuar por este camino traicionero. El apoyo de Raven se convirtió en su salvavidas, un recordatorio de por qué luchó en primer lugar. Frente a Zephyr se alzaba la estación de metro abandonada. Su entrada era una boca abierta en el costado de un edificio en ruinas. Graffiti cubría todas las superficies disponibles, y el olor a humedad de la decadencia y el abandono flotaba en el aire. Zephyr se ajustó las gafas y se aseguró de que la cámara oculta estuviera en su lugar. La transmisión en vivo al servidor seguro de NCDA ya estaba funcionando, capturando cada detalle de esta reunión secreta con los líderes de Zipper Syndicate. Mientras descendía a las entrañas de la estación, la atmósfera húmeda lo rodeaba. Las luces parpadeantes proyectaban sombras espeluznantes en las paredes y el sonido del agua goteando resonaba siniestramente en la distancia. Los miembros del sindicato ya estaban reunidos, sus rostros parcialmente oscurecidos por la escasa iluminación. Zephyr reconoció a Caspian y Lyra entre ellos, así como a algunos otros que había visto en fotografías de vigilancia. A medida que avanzaba la reunión, la sangre de Zephyr se heló. El plan final del sindicato fue mucho más ambicioso y devastador de lo que nadie esperaba. Querían utilizar algoritmos robados para colapsar el mercado financiero global y provocar así un caos económico global de proporciones sin precedentes. Zephyr mantuvo su rostro inexpresivo mientras absorbía esta información, pero por dentro sus pensamientos estaban acelerados. Los efectos fueron impresionantes. Millones de vidas se verían afectadas y naciones enteras caerían de rodillas. Entonces supo que lo que estaba en juego en su misión había aumentado exponencialmente. En los días siguientes, Lyra hizo varios intentos de reavivar su relación. Su toque, que alguna vez fue una fuente de consuelo y alegría, ahora se sentía como veneno en la piel de Zephyr. Sus palabras de amor y arrepentimiento sonaron huecas en sus oídos. «Nunca quise hacerte daño», susurró ella una noche, con la mano en su brazo. «Tienes que creerme, Zephyr».
Todo lo que hice sirvió para un propósito mayor. Zephyr siguió el juego, obligándose a responder con la combinación justa de vacilación y afecto persistente, mientras documentaba cada interacción y construía un caso que eventualmente conduciría al colapso de todo el sindicato. Mientras tanto, Caspian se estaba volviendo cada vez más paranoico. Zephyr a menudo lo sorprendía mirándolo con los ojos entrecerrados, como si intentara ver sus pensamientos. «Quiero ver Blackpool las 24 horas del día, los 7 días de la semana», ladró Caspian. «Si uno de sus subordinados estornuda, quiero saberlo». Este nuevo nivel de control hizo que las actividades encubiertas de Zephyr fueran más difíciles. Comunicarse con el director Steele y Raven se convirtió en un peligroso juego del gato y el ratón. Se encontró utilizando métodos cada vez más creativos para transmitir información importante sin ser detectado. Una noche, cuando Zephyr estaba transmitiendo una información particularmente sensible al director Steele, casi ocurre un desastre. La puerta de su oficina comenzó a abrirse, la manija giraba dolorosamente lentamente. El corazón de Zephyr latía con fuerza en su pecho mientras luchaba por ocultar la evidencia de su verdadera lealtad. Justo cuando la puerta se abrió para revelar a uno de los hombres de Caspian, la voz de Raven llegó por el intercomunicador. «Zephyr, te necesito en el laboratorio inmediatamente. Tenemos un problema con el cortafuegos». El miembro del sindicato vaciló y luego, de mala gana, dejó ir a Zephyr. Mientras corría por el pasillo, Zephyr agradeció en silencio a Raven por su intervención en el momento perfecto. Más tarde, mientras revisaba algunas de las comunicaciones cifradas del sindicato, Zephyr hizo un descubrimiento sorprendente. Ocultas dentro de los complejos códigos y cifrados había pistas de que el sindicato de cifrados se había infiltrado en los niveles más altos del gobierno. Pero fue la siguiente revelación la que realmente lo sacudió hasta lo más profundo. Mientras profundizaba, siguiendo un rastro de migas de pan digitales, descubrió algo que le heló la sangre. La evidencia apuntaba a un topo en los niveles superiores de la propia alianza de Ent. Zephyr se reclinó en su silla, su mente dando vueltas por las implicaciones. El enemigo no estaba solo ahí fuera, estaba aquí, dentro de los muros que había jurado proteger. Mientras contemplaba la evidencia condenatoria en su pantalla, un pensamiento resonó en su mente. ¿En quién podía confiar ahora? El aire en la seguridad de la sala de conferencias de la Alianza de crepitaba de tensión. Zephyr Blackwood estaba a la cabecera de la mesa, con los ojos duros como el pedernal mientras examinaba al pequeño grupo de agentes de confianza que tenía delante. La directora Artemis todavía estaba sentada a su derecha. Su rostro era una máscara impasible que no revelaba nada del juego de alto riesgo que estaban a punto de jugar. «Damas y caballeros», comenzó Zephyr, en voz baja y tranquila, «lo que estoy a punto de proponer no solo es peligroso, sino técnicamente ilegal. Si alguien quiere irse ahora, no habrá consecuencias». Nadie se movió. Zephyr asintió, con una sonrisa sombría jugando en las comisuras de su boca. «Muy bien, comencemos». Durante la siguiente hora, Zephyr expuso los conceptos básicos de una elaborada operación encubierta. La pieza central, un servidor de cifrado cuántico ficticio que supuestamente almacenaría los datos financieros más confidenciales del mundo. «Crearemos un honeypot tan dulce que Zipper Syndicate no podrá resistirse», explicó Zephyr, mientras sus dedos bailaban sobre una pantalla holográfica mientras hablaba. «Este servidor será nuestro cebo, nuestra trampa y nuestra clave para que toda la operación fracase». La directora Steele se inclinó hacia adelante y entrecerró sus agudos ojos mientras observaba los detalles. «¿Y cómo sugieres que revelemos esta información?» Sin despertar sospechas, la sonrisa de Zephyr penetró fríamente a través de mi cuerpo. «Pasaré la información a Lyra y Caspian poco a poco. Creen que me tienen bajo su control. Es hora de que usemos esto a nuestro favor». A medida que avanzaba la reunión, el plan comenzó a tomar forma. Filtraciones cuidadosamente controladas, vulnerabilidades ubicadas estratégicamente, todo diseñado para atraer al Zipper Syndicate a la trampa de la NCDA. Durante las siguientes semanas, Zephyr se convirtió en un maestro de la desorientación. Cada conversación con Lyra, cada encuentro secreto con Caspian se convirtió en una oportunidad para proporcionar pistas sobre el servidor de cifrado cuántico. «Hoy, escuché algo interesante», dijo Zephyr, su voz cuidadosamente modulada para sonar nerviosa y emocionada. «Un servidor nuevo no debería ser Pairetable. Está molestando a todos en la agencia». Observó cómo capturaban el cebo, anzuelo, hilo y plomo. Zipper Syndicate movilizó a sus hackers más hábiles e invirtió recursos para descifrar lo que creían que era el premio final.
Zephyr permaneció en las sombras de la sala de servidores principal del NC, observando a los técnicos correr de un lado a otro, ideando el elaborado truco. Los servidores falsos tarareaban y sus luces intermitentes eran un testimonio de la atención al detalle de la agencia. Todo tenía que ser perfecto, la más mínima inconsistencia podría descarrilar toda la operación. Mientras observaba el caos controlado, una voz familiar atravesó el ruido. Zephyr. Se giró y vio a Lyra acercándose, Caspian detrás de él. Sus rostros eran máscaras de determinación y codicia apenas disimulada. «Necesitamos acceso a la sala de servidores», dijo Lyra en voz baja y urgente. «El servidor de cifrado cuántico. Nos harán entrar». Zephyr sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Eso fue todo? El final. Él asintió lentamente, interpretando a la perfección el papel de cómplice reacio. «Está bien», dijo, su voz casi un susurro. «Pero después de eso terminamos. Quiero salir». La risa de Caspian era fría y triste. «Oh, Zephyr, ahora estás en esto por mucho tiempo. No hay escapatoria». Mientras Zephyr los conducía al centro de la trampa, no pudo evitar una persistente sensación de inquietud. Algo andaba mal. El movimiento del sindicato parecía demasiado preciso, demasiado bien informado. Era como si supieran exactamente a dónde acudir para evitar los escollos cuidadosamente trazados por la alianza de Ent. Una comprensión aterradora lo golpeó como un golpe físico. Había un topo en su equipo. Alguien al tanto de los detalles de la operación encubierta estaba pasando información al sindicato. Mientras ingresaba el código de acceso a la sala de servidores, la mente de Zephyr se aceleraba. La trampa se abrió, pero ¿quién quedó realmente atrapado en sus fauces? Solo tuvo unos momentos para identificar al traidor y salvar la operación antes de que todo colapsara. La pesada puerta se abrió con un suave silbido, revelando luces intermitentes y camareros tarareando. Cuando Lyra y Caspian entraron ansiosamente a la habitación, la mano de Zephyr se cernía sobre el botón de pánico oculto en su bolsillo. Simplemente presiona un botón y todo el edificio quedará sellado. Pero antes de que pudiera actuar, una voz detrás lo paralizó. «Si yo fuera tú, no haría eso». Blackwood Zephyr se giró lentamente, con la sangre corriendo por sus venas, al reconocer al hablante. De repente, las piezas del rompecabezas se encajaron, revelando una imagen mucho más retorcida de lo que podría haber imaginado. La sala de servidores, que alguna vez fue un refugio de orden y control, se había convertido en un campo de batalla. La mente de Zephyr se aceleró, procesando el caos que se desarrollaba con la fría precisión de un maestro criptógrafo. El extraño conocimiento que el sindicato tenía de sus contramedidas de repente cobró un sentido espantoso. Los ojos de Zephyr recorrieron la habitación, catalogando cada rostro, cada microexpresión. El topo estaba aquí en esta habitación. ¿Pero quién? Al darse cuenta de la magnitud de la situación, gotas de sudor le corrieron por la espalda. Toda la operación se desmoronó más rápido de lo que pudo tapar los agujeros. Tuvo que improvisar, confiando en años de experiencia y en los instintos afilados perfeccionados en innumerables batallas cibernéticas. «Impresionante configuración», dijo Zephyr. La voz de Ben destilaba satisfacción engreída. «Casi te engañé». «Casi». Lyra dio un paso adelante, su mirada fría y calculadora. Atrás quedó la vulnerabilidad que había mostrado en el hospital. Esta era la verdadera Lyra, la agente secreta que lo había interpretado durante años. «¿De verdad pensaste que no entenderíamos tu pequeña farsa?», preguntó, su voz como seda sobre acero. La respuesta de Zephyr murió en sus labios cuando una nueva figura entró en la refriega. El detective Nolan Frost entró en la sala de servidores con una sonrisa depredadora en su rostro curtido. «¿Sorprendido de verme, Blackwood?» Frost se rió entre dientes. «Deberías haber investigado un poco más de cerca el incidente en el motel. Podría haberte ahorrado algunos problemas». El trío se unió a Zephyr y lo apoyó contra los bulliciosos camareros. Pensaron que habían logrado su victoria, asegurada mediante la traición y el engaño. Pero Zephyr Blackwood estaba lejos de ser derrotado. «Tienes razón», dijo, con voz tranquila a pesar de los latidos de su corazón. «Debería haber profundizado más en todos ustedes». Con un movimiento rápido, Zephyr sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Los miembros del sindicato estaban tensos, esperando un arma. En cambio, una pantalla holográfica cobró vida y llenó el aire con flujos de datos. «Lo que ven», dijo Zephyr, cuya confianza en sí mismo crecía con cada palabra, «es toda la información que he recopilado en las últimas semanas a través de Cyber Syndicate. Cada conversación, cada transacción, cada pequeño secreto sucio.
El rostro de Cass perdió el color. Los ojos de Lyra se abrieron con incredulidad. La mano de Frost se movió lentamente hacia su arma oculta. La operación oculta real, continuó Zephyr, tenía varias capas. Esta sala de servidores es un sistema de contaminación altamente desarrollado. En el momento en que entraron, activaron un protocolo inactivo. Estamos encerrados y cada palabra que dice se registra y se envía a las autoridades policiales de todo el mundo. El conocimiento de su situación surge en el rostro de los miembros del sindicato. Fueron arrojados directamente a una trampa que era mucho más complicada de lo que podrían haber imaginado. Lyra, siempre una pensadora rápida, hizo un último intento desesperado por salvar la situación, la edad. Su rostro se suavizó y las lágrimas asomaron a sus ojos. Zephyr, por favor, suplicó con la voz entrecortada. Lo que teníamos no era todo mentira. Realmente te amaba. Todavía podemos vivir una vida juntos. Solo dame la oportunidad de explicarlo. Por un momento, solo un momento fugaz, la determinación de Zephyr se mantuvo. El recuerdo de tiempos más felices, un amor que creía real, amenazaba con abrumarlo. Pero luego recordó la traición, los años de mentiras y la vida que estuvo en peligro por las retorcidas ambiciones de él. Sindicato. Su expresión facial se endureció. No, Lyra, dijo con voz fría. No podemos. Zephyr activó con un sutil movimiento de la mano la última fase de su contramovimiento. En todo el edificio, las alarmas sonaron estridentes cuando agentes armados de la CNJ comenzaron a llegar a su ubicación. El pánico estalló en la sala de servidores. Caspian cayó hacia la puerta y descubrió que estaba cerrada. Frost sacó su arma y buscó desesperadamente una ruta de escape. Lyra se quedó allí congelada, y finalmente toda la fuerza de sus acciones recayó sobre ella. En el caos, los tres lograron pasar a Zephyr y huir hacia la escalera de emergencia. Desaparecieron por la puerta justo cuando los primeros agentes de la Alianza de doblaron la esquina. Zephyr registró la persecución. Su conocimiento preciso del plano del edificio lo guió en la persecución. La caza estaba abierta y él estaba decidido a mantenerla hasta el final. La lluvia golpeaba las ventanas de la sede de la Alianza de cuando Zephyr corría por el laberinto de pasillos. Sus pasos resonaban en las paredes esterilizadas y se mezclaban con los gritos lejanos de los agentes y los aullidos de alarma. Podía escucharla. Lyra, Caspian y Frost, su desesperación se sentía en el frenético pisoteo de sus pies. Pero Zephyr tenía la ventaja de jugar en casa. Había caminado por estos pasillos innumerables veces y conocía cada abreviatura y pasaje oculto. Cuando se acercaron a un cruce en T, Zephyr giró a la izquierda y tomó un corredor de mantenimiento que lo llevaría antes que el trío que huía. Justo cuando ella giró la esquina, él atravesó una puerta y casi chocó con Caspian. La expresión de asombro en sus rostros parecía casi extraña, casi. El fin de la serpiente. Jadeó Zephyr y les bloqueó el camino. Frost levantó su arma, pero Lyra le presionó el brazo. No, todavía hay una salida. ¡El techo! Se dieron vuelta y corrieron y lo abandonaron para emprender nuevamente la persecución. Subieron una escalera tras otra, y la tormenta se hacía más fuerte con cada piso que subían. Finalmente subieron al tejado. La lluvia cayó a cántaros y los empapó de inmediato. Los relámpagos destrozaron el cielo e iluminaron la escena en un azul eléctrico radiante. Lyra se volvió hacia Zephyr, con el pelo pegado a la cara y una mirada salvaje. «Zéfiro, por favor». Ella gritó por encima del aullido del viento. «Tienes que escucharme. Estoy embarazada. Es tuyo». Las palabras recibieron a Zephyr como un golpe físico. Se detuvo, sus pensamientos fluctuaron. ¿Podría ser verdad? ¿Podría haber una vida inocente después de todo lo que se ha convertido en el fuego cruzado de tu engaño? Caspian aprovechó el momento de distracción. «¡Ya basta!». Gruñó y sacó un pequeño control remoto. Con solo presionar un botón, los lanzadores atravesaron la tormenta. Un helicóptero apareció a la vista y se cernió sobre el borde del tejado, su vía de escape. Se acabó. Llamó Zephyr a Frost y ya se dirigió hacia el helicóptero. «Has perdido, acéptalo». Pero Zephyr estaba lejos de terminar. Cuando Lyra y Caspian fueron al helicóptero, Zephyr lo recogió en su bolsillo y activó su propio dispositivo. Para aquellos que miran, hubiera parecido que la había dejado ir. No sabían que cada palabra pronunciada en este helicóptero se transmitió en todo el mundo a las autoridades policiales. Su vehículo de escape se había convertido en una confesión voladora. Zephyr se paró bajo la lluvia y vio el helicóptero levantando la tormentosa noche. El agua fluyó por su rostro para no distinguir de las lágrimas que rechazó.
Una mano sobre su hombro lo asustó. Se giró para ver al director Steele. «Está hecho», dijo Zephyr, y su voz apenas escuchó sobre el sonido que se desvanece de los rotores. «Pensaron que podrían usarme, traicionarme e irse, pero subestimaron de lo que soy capaz. Este es el precio de su asiento». El acero asintió y entendió el peso de sus palabras. «Vamos», dijo suavemente. Cuando se volvieron para abandonar el techo, Zephyr dio un último vistazo al cielo con pérdida de tormenta. El helicóptero se había ido, tragado de la noche, pero sabía que este no era el final. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Uno en el que los ecos de la traición flotan a través del área digital y cambian el panorama de la seguridad cibernética para siempre. Con una respiración profunda, Zephyr puso sus hombros y siguió a Stahl nuevamente en el edificio. La tormenta continuó, pero una calma se había sentado en él. Había enfrentado a sus traidores, se enfrentó a su pasado y emergió más. Independientemente de los desafíos frente a él, estaba listo para enfrentarlos. La guerra contra el sindicato de cifrado estaba lejos de terminar. Pero esta noche Zephyr Blackwood había dado un golpe decisivo, y solo descansaría hasta que los últimos ecos de su traición habían sido silenciados. La Corte Suprema Federal se fue de Zephyr Blackwood, con su impresionante fachada recordando un fuerte recuerdo de la gravedad del procedimiento. Desde esta confrontación de lluvia en el techo de la NCDA, habían pasado 2 meses, pero el peso de estos eventos aún estaba muy presionando sobre sus hombros. Cuando subió los escalones, las cámaras y los periodistas mostraron preguntas. Zephyr mantuvo su mirada hacia adelante. Su rostro es una máscara participante. Fue el testigo estrella en el juicio del cifrado Syndicate y observó el mundo. La sala del tribunal se quedó en silencio cuando tuvo lugar la posición de Zephyr. Sus ojos se extendieron por la habitación y aterrizaron en Lyra y Caspian. Se sentaron entre los otros miembros del sindicato arrestados, su prisión en general de las personas pulidas que alguna vez proyectaron. La mirada de Lyra golpeó la suya, una mezcla de desafío y algo más, tal vez. Caspian, por otro lado, miró el odio unánime. En los próximos días, el certificado de Zephyr se convirtió en timón y se desarrolló como un algoritmo complejo que presentó datos de comunicación descifrados, rutas financieras detalladas y reprodujeron las malditas confesiones que se registraron en el helicóptero manipulado. Cada evidencia era otro clavo en el ataúd del sindicato, que realizó la extensión completa de sus operaciones. Los medios lo llamaron el intento del siglo. El doble papel de Zephyr como víctima y héroe fascinó la imaginación pública. A pesar de la presión intensiva y la prueba, permaneció compuesto, su certificado es claro e inquebrantable. Durante un descanso, Zephyr estuvo solo en una cámara privada. Sus pensamientos aún corrían antes de la crointerpretación de la mañana. La puerta se abrió y Lyra fue acompañada por un guardia. Sus ojos, una vez tan familiares, ahora parecían pertenecer a un extraño. «Zephyr», ella y su voz comenzaron a suave. «Sé que probablemente no me creas, pero debes saber lo que dije sobre el embarazo en el techo. No fue una mentira. Pensé que estaba en ese momento». La cara de Zephyr permaneció sin participación. «Sé la verdad, Lyra. Vi sus documentos médicos del hospital después del accidente. Nunca estuvieron embarazadas». El color se derivó de la cara de Lyra cuando notó que su último engaño se había disuelto incluso antes de comenzar. Sin otra palabra, fue llevada y dejó a Zephyr sola con los ecos de sus mentiras. Cuando el veredicto finalmente cayó como un golpe de martillo. Caspian, que fue identificado como un sindicato importante, fue sentenciado a 30 años en la prisión federal. A pesar de sus intentos de pintarse como una participante reacia, Lyra recibió 25 años. El líder del sindicato, una figura sombría finalmente expuesta, recibió una oración de por vida. Después del juicio, Zephyr estaba en una intersección cuando el polvo se asentó. Se ha extendido una oferta, la posibilidad de liderar un nuevo grupo de trabajo para la seguridad cibernética internacional. Fue una oportunidad para estar en la cima para evitar futuras amenazas cibernéticas y transformar su dolorosa experiencia en una fuerza para siempre. Cuando pensó en la decisión, Zephyr se paró frente al muro memorial de NCDA. Se ha agregado un nuevo nombre desde su última visita. Theo, su amigo y colega, que resultó herido fatalmente mientras lo protegía durante la confrontación final con el sindicato. Puso una mano en su nombre, su toque suavemente, casi increíble. «Dejaré que cuente, graben», susurró. «Prometo». Semanas después, Zephyr se paró frente a la recién formada Coalición Internacional de Defensa Cibernética en Ginebra.
Cuando se preparó para dirigirse a la reunión y asumiendo su nuevo papel, pensó en el viaje que lo había traído en ese momento. La traición casi lo había roto, pero también lo había forjado en alguien que es más fuerte, alguien que protege al otro de reconocer el mismo dolor. Cefi pisó el podio. Su mirada se extendió sobre los dignatarios ensamblados y los expertos en seguridad cibernética. Cuando habló, su voz era constante y llena de convicción. Damas y caballeros, el área digital es nuestro nuevo frente. Tanto nuestra mayor vulnerabilidad como nuestra arma más fuerte están en este frente. Activo, hoy estamos comenzando a construir un futuro digital más seguro. Un futuro en el que la traición no puede esconderse en la sombra del ciberespacio. Cuando sus palabras se balancean a través de la cámara, Cefi sintió un sentimiento de propósito. Había transformado su tragedia personal en un fuerte impulso por la seguridad cibernética global. Los ecos de la traición que una vez amenazaron con destruirlo se habían convertido en la base de una nueva era de defensa digital. En ese momento, cuando miró los rostros de aquellos que se unen a él en esta pelea, Cefi Blanco sabía que esto era solo el comienzo. La lucha por el futuro del ciberespacio estaba disponible y estaba listo para realizar la acusación. Nuestra historia termina aquí. Comparta sus pensamientos en el área de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si le gustó la historia, suscríbase a este canal. Haga clic en el vídeo que pueda ver en la pantalla y lo veré allí.